Vamos a mirar entonces Hechos. Ustedes pueden hacer sus aportes si son pertinentes. O sea, si es de lo que estamos hablando, puede hacer usted su aporte, hermano, con toda confianza. Seguro que ustedes tienen, les digo, más ideas y más cosas que pueden enriquecer, comentarios que pueden enriquecer la clase. Pero si son preguntas, entonces no las haga todavía, las apunta por ahí, porque puede ser que en el desarrollo de la clase se resuelvan. Entonces, para no interrumpir la lección. Si no se resuelve, usted la tiene apuntada ahí y al final, cuando demos el espacio, ya luego de dar la clase, entonces aclararemos las preguntas que podamos y las que no, pues las trataremos de averiguar o las tendremos en cuenta. Entonces, repito, sus aportes son bienvenidos, pero las preguntas dejémoslas para el final. Usted las apunta por ahí una hojita y al final las hacemos. Bueno, entonces vamos a hablar de Hechos de los Apóstoles. Aquí, como el enfoque de esta clase es de interpretación, es exégesis y hermenéutica 2. Ustedes van a ver Hechos también en el Nuevo Testamento, pero con un enfoque distinto, ya de quién lo escribió, cuándo, todas las cositas así elementales. Pero aquí pues es ya interpretando, ¿no? Entonces, aquí la cuestión realmente conflictiva, el conflicto hermenéutico que hay en varios círculos académicos es si estos textos de Hechos de los Apóstoles son solo informativos como historia, relatos, narraciones nada más, o si estos textos son normativos, es decir, si son mandatos, si son normas, o si son, como vamos a verlo ahora, una palabra que se usa ahí, que es patrones o modelos para que la iglesia de hoy los continúe practicando. Entonces ese es el asunto que vamos a analizar. Digámoslo, el corazón de la clase es saber distinguir qué textos realmente son informativos y qué textos realmente son normativos. Cómo distinguir entre uno y otro. Entonces aquí es donde van a haber muchas diferencias porque no todos creen como creemos nosotros, los pentecostales del nombre, ¿verdad? Entonces ahí van a estar las diferencias entre los textos que vamos a leer, pues que obviamente tienen su carga teológica, trinitarios, bautistas, no pentecostales o pues de otras denominaciones. Y entonces pues van a defender, por supuesto, su postura. Bien, vamos a empezar entonces, hermanos, dándole un vistazo global a este libro. Se ha generalizado, digámoslo, o sea, es como un hecho, entender que la historia de los primeros 30 años aproximadamente, realmente en fechas uno no puede ser muy exacto porque no hay forma de comprobarlo, pero sí puede dar aproximaciones. Así que aproximadamente unos 30 años de historia de la iglesia están resumidos en este corto libro que usted lee en un poquito más de 2 horas, ¿no? Casi 3. Así que ya de entrada podemos ver que uno puede contar en 2 horas y media o 3 lo que ha vivido en 30 años. Por supuesto, son algunos hechos sobresalientes, algunos episodios particulares los que se narran allí. Alguien ha dicho, creo que con certeza, que si una iglesia, por decir, la iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, que tiene ya un poquito más de 40 años, según las cuentas del hermano Aldemar Torres, escribiera su historia, ¿sí? Su historia de estos 30 o 40 años, de manera literal, pues buscando todos los testimonios y todo lo que, pues saldría un libro muchísimo más numeroso, más extenso y hasta más asombroso que el mismo Hecho de los Apóstoles, porque pues son muchas las cosas grandes que Dios hace en 30 años. El contexto entonces en el que se da
que también es importante aquí y es válido, porque son textos narrativos y igual vale el contexto histórico, es el Imperio Romano, ¿sí? La cuenca del Mediterráneo es el contexto geográfico donde se van a desarrollar los hechos. Y básicamente, como se ha afirmado, creo que por todos lo hemos enseñado así, en Hechos se nos narra la historia de la iglesia desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, como dice en el versículo número 8 del primer capítulo, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces alguien dijo, es como una gotica que cae en un estanque y se forman circunferencias concéntricas y centrífugas. Bueno, así mismo, todo comenzó en Jerusalén, pero vino una expansión alrededor. Y Hechos termina cuando el escritor, que es el mismo escritor del libro de el Evangelio de Lucas, por fin comprueba y demuestra que el Evangelio llegó y se estableció, se está en Roma, que es la capital del imperio. Esto sería así a grosso modo lo que las generalidades, digamos, de este libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Esas son las tres formas también de clasificar el libro de Hechos: Jerusalén, lo que pasa en Jerusalén, luego lo que pasa en Judea y Samaria, y después lo que pasa hasta lo último de la tierra. Entonces, primeros 7 capítulos, Jerusalén, capítulo 8 hasta el 12, Judea y Samaria, y posteriormente entonces del 13 en adelante hasta lo último de la tierra. Es la clasificación más generalizada de este libro. Bueno, entonces es realmente historia. Aquí nos vamos metiendo ya en el asunto que les digo es como el conflicto, ¿no? Algunos expertos en este tipo de literatura antigua, especialmente textos griegos, pues han identificado a Lucas como un historiador de formación griega. Sabemos, por lo que hemos leído, que Lucas no era un judío, era un gentil, así que su idioma primario, digámoslo, sería el griego. Entonces, este señor, que además, según parece también por algunos textos de Pablo, era médico, tenía un conocimiento, cierta formación académica, podríamos decirlo, y se dio a la tarea, como él dice en el Evangelio de Lucas, a investigar, a oír testimonios y a poner por orden las cosas que se habían enseñado para que los destinatarios del texto, que es, en un inicio es Teófilo, ¿verdad? Pues fuese con confianza certera, entendiese y comprobase que eran verdaderos los hechos que se habían narrado. Así que ese, podríamos decirlo, es el objetivo que este hermano Lucas se traza al redactar estos textos. Y específicamente en Hechos de los Apóstoles, pues continúa el relato, como él bien dice en la introducción de Hechos. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, luego de haber dado testimonio, bueno, mandamiento por él. Entonces, es la continuación, lo dice allí. Hay un primer tratado y allá comenzó a explicar lo que Jesús hacía, lo que Jesús enseñaba. Pero ahora el relato continúa precisamente aquí. Si usted mira Lucas, último capítulo, y Hechos, primer capítulo, pues es el empalme perfecto, ¿no? Y de ahí continúa la narración, ahora Jesús actuando, pero a través del Espíritu Santo. Las mismas, las mismas características, digámoslo así, del Evangelio de Lucas se pueden aplicar también al libro de Hechos de los Apóstoles, que dicen los expertos que eran una sola obra al principio, no dos separadas como las tenemos hoy en día. Entonces, particularidades como cuáles, pues Lucas es el más pentecostal, digámoslo así, de los evangelistas.
No quiere decir que los otros no fueran pentecostales, por supuesto que no, pero es el que más habla del Espíritu Santo, quiero decir. Usted lo puede ver tanto en el Evangelio como mismo Hechos de los Apóstoles, ¿no? Tanto que algunos han dicho que el texto no debería llamarse Hechos de los Apóstoles porque no aparecen todos mencionados allá, sino nada más una vez al principio. Y luego se enfoca únicamente en algunos que se mencionan como Jacobo, Pedro, Juan y finalmente Pablo. Pero de los demás no se dice mucho, así que literalmente, de verdad, no son los Hechos de los Apóstoles. Entonces algunos han sugerido que el texto debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque pues sí es el protagonista real de esta historia o de esta narración que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero no es simplemente una historiografía griega, como algunos dicen, sino que el escritor, que es el evangelista Lucas, entiende que en esa historia que él está narrando, que es real de todas maneras, o sea, sí es válida como historia, pero repito, no es solamente una historia, es como dice acá en este párrafo, la actividad divina, o sea, es lo que Dios hace porque nuestro Señor es también Señor de la historia, entonces Él comienza a intervenir en la historia, esa intervención divina o esa actividad, como dice aquí en el párrafo, se inició con Jesús, está en el Evangelio, pues lo que Jesús hizo, pero continúa ahora a través del Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Y no es una cosa aislada, sino que es la continuación de todo lo que Dios ha venido haciendo a través del Antiguo Testamento. Entonces esto vale la pena tenerlo muy en cuenta porque ya nos da de una vez una connotación teológica al texto. Entonces, más que una historia como la que conocemos hoy en día, cuando usted lee en historia de Estados Unidos o historia de nuestros países, no es lo mismo que leer Hechos de los Apóstoles, porque no tiene la historia de los Estados Unidos ni la de nuestros países una connotación teológica, o sea, una carga espiritual, como la que sí tiene intencionalmente el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, entonces por eso ya ahora podemos de una vez decir que Hechos de los Apóstoles sí es válido como modelo para la iglesia, porque tiene una intención teológica. O sea, hay algunas enseñanzas espirituales en este libro. La historia de la iglesia, sabemos, inició el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo y terminará la historia de la iglesia aquí en esta tierra, pues muy pronto, esperamos en estos días, ojalá, cuando el Señor venga por su iglesia y entonces ya se termina, por decirlo de alguna manera, el actuar del Espíritu Santo en medio de esta humanidad en su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, entonces esto es acerca de la historia o hechos como historia. No es solamente historia. Les digo, es también una enseñanza teológica intencional. Entonces ahí está el propósito que Lucas tenía a la hora de escribir el texto. Una de las recomendaciones hermenéuticas es que nos preguntemos por qué Lucas escribiría este texto, por qué seleccionó este episodio, por qué nos está contando esto y también por qué organizó el material de esta manera. Ahí en el libro de texto que estamos usando de base nosotros, que es el libro Lectura Eficaz de la Biblia, presentan otra alternativa para organizar ya desde el texto griego, organizar el libro de Hechos en 6 narraciones. Ojalá ustedes le dediquen un tiempito a eso. Pues es como estábamos hablando ahora antes de empezar la clase, una manera distinta de ver las cosas como siempre las hemos visto, ¿no? Siempre las hemos visto en esas 3 etapas que hemos dicho, Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Por lo menos yo siempre lo he estudiado así. Capítulos 1 al 7, lo que pasó en Jerusalén, capítulos 8 al 12, lo que pasó en Judea y Samaria, y ya desde el capítulo número 13, aunque el 10 y el 11 pues tienen que ver, y 10, 11 y 12 es casi la introducción, 10, 11 y 12
Son como la introducción, el paso que se da definitivo para hasta lo último de la tierra. Pero este señor plantea otra manera de verlo, les digo, desde el texto griego, viendo algunos esquemas que hay, así como veíamos cuando estudiábamos las narraciones, que hay algunas narraciones individuales como pequeñas cápsulas. Él encuentra 6 cápsulas de esas metidas allí en el texto. Bien, ¿y por qué lo escribió y para qué lo escribió? ¿Por qué lo escribió y para qué lo escribió? Cuando veamos los evangelios, pues vamos a ver un poquito más acerca de esto, pero pues ya ese es el verso clave, ¿no? Que hemos usado hasta ahora para Hechos de los Apóstoles siempre. Los discípulos recibirían, ellos preguntan por el reino, que es otro asunto también que veremos ahora en la segunda hora cuando hablemos de los evangelios. ¿Restaurarás el reino a Israel? Porque esa era su cosmovisión hebraica, judía, la del reino prometido en el Antiguo Testamento. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero el Señor les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Es decir, como que en vez de este reino que ustedes se imaginan terrenal, en vez de eso, les presento este reino espiritual. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, este versículo es el versículo clave, digámoslo, desde nuestro punto de vista, porque es la historia de la expansión de la iglesia. Bien, en la introducción, y coloqué esta foto así para que ustedes vean que no es tan bueno, les decía la vez pasada, para nuestro estudio hermenéutico, estudiar la Biblia por versículos o por una Biblia en la que los versículos estén separados, así como están estas, como por ejemplo Reina Valera 60 o 1909 también creo que está así. La 1995 ya no está así, ya está por párrafos, que decíamos es la mejor manera de estudiar a la hora de interpretar, no por versículos, sino por párrafos, es decir, tomando la idea central. Entonces aquí estos 5 versículos forman un solo párrafo, ¿ya? Pero aquí se nos parece que fueran 5 párrafos, y no, es un solo párrafo. En mi primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue, ahí no hay que parar ahí, ¿ves? Hay que seguir hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también sigue la lectura, ¿ve? El único punto seguido que hay es entre el 3 y el 4, hablándole acerca del reino de Dios y estando juntos. No es un punto aparte, sino sigue la idea. Y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos, les mandó que no fueran a... Es como una coma prácticamente, punto seguido. Entonces, en esta introducción, Lucas nos dice que está continuando, como decíamos ahora, lo que había comenzado a escribirle a Teófilo en el Evangelio de Lucas. Así que tendríamos que ir a Lucas para mirar entonces la intencionalidad. Lo veremos de pronto ahora más tarde en los Evangelios. Pero la intención es, por supuesto, como ya decíamos ahora, demostrar la expansión de la iglesia. Lucas, como decíamos, es gentil. Lucas no es judío. Entonces a él sí que le importa, y se nota desde el Evangelio de Lucas, sí que le importa el hecho, resaltar el hecho de que la iglesia no es solamente, o el Evangelio no solamente para los judíos, y que la iglesia no está conformada exclusivamente por judíos y que no hay que ser judío para ser salvo. Eso es una cosa muy interesante en Lucas, que repito, se resalta desde el primer texto, desde Lucas mismo. Ahora en Hechos, pues mucho más. Este comentarista reconocido, William Barclay, dice que el propósito del texto, propósito de Hechos, es exponer la casi milagrosa expansión del Evangelio, y que Lucas solo soltó la pluma al haber mostrado que el cristianismo se había establecido en la capital del mundo, en el corazón mismo del imperio, Roma. Bueno. El tema principal, entonces, podríamos decir, es la iglesia, es la historia de la iglesia. Y en esa historia de la iglesia
si miramos atentamente, estamos hablando de hacer hermenéutica, hacer exégesis. Claro, el protagonista número uno de la expansión va a ser, sin duda alguna, sin, mejor dicho, a ojo cerrado, pues el Espíritu Santo es el motor, ¿verdad? Pero si usted mira atentamente y hablándolo en términos humanos, unos hermanos llamados los griegos en la Reina Valera y en otras Biblias los helenistas, es decir, hermanos judíos, pero provenientes de la dispersión, provenientes de la diáspora, que habían nacido fuera de Israel y hablaban perfectamente pues el idioma griego, y aunque también eran judíos, sin embargo, ya no tenían tanto celo, por entre comillas la palabra celo, religioso como conservaban todavía los judíos, de pura cepa, digámoslo. Entonces los helenistas, por su cultura, por su formación, se relacionaban fácilmente con las personas que no hablaban el arameo o que no eran judíos. O sea, eso era lo normal para ellos, ¿verdad? Creo que eso lo podemos entender muy bien nosotros que estamos acá en Estados Unidos. Muy bien. Porque aquí encontramos personas que aunque sean de nuestros países, o sea, aunque sean colombianos, o aunque sean salvadoreños, o aunque sean hondureños, por ascendencia, porque sus padres son de allá y porque saben hablar español y porque quizás saben algo de historia porque les hemos contado. Sin embargo, su cultura ya es distinta a la nuestra. Entonces usted tome a un muchacho salvadoreño, a un muchacho hondureño, a un muchacho colombiano que haya crecido aquí, que se haya formado aquí, que haya vivido aquí, y compárelo con un muchacho igual de nuestra tierra, de allá del país. Usted va a notar la diferencia. Eso sobra decirlo, ¿verdad? Bueno, así mismo pasaba en Hechos de los Apóstoles. Esos hermanos griegos que son los que comienzan a surgir en el capítulo 6 del libro de Hechos. Estos hermanos van a tener un protagonismo esencial a la hora de expandir el Evangelio. El primero de ellos es Esteban. Esteban mismo lo vemos predicando la palabra de Dios en una sinagoga llamada Los Libertos, una sinagoga a la que acudían personas, por supuesto judías, pero de la dispersión, o sea, de Cirene, seguramente también habían de Roma, de Italia, de otras ciudades de Asia Menor y del Oriente seguramente que también estaban allí en esa sinagoga y él hablaba la palabra de Dios. Se cree que seguramente el apóstol Pablo mismo, siendo también él un helenista, asistiera a esa misma sinagoga y por eso él estaba tan contento de que apedrearan a Esteban, porque quizás no pudo refutarle a Esteban su discurso, ni pues, obviamente inspirado Esteban por el Espíritu Santo. Entonces el protagonismo allí lo van tomando los helenistas, una cosa interesante. Esteban, luego Felipe, el que predica en Samaria, el que predica luego en el desierto a este hombre de Etiopía, el que se va predicando por la costa hasta llegar a la ciudad de Cesarea. Este Felipe, por supuesto, no es el apóstol, porque los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. Lo dice claramente la Biblia que ellos se quedaron en Jerusalén, los apóstoles. Pero los demás se fueron y por donde iban predicando el evangelio. Pero eran los helenistas los que iban haciendo eso. Porque, repito, los judíos tenían todavía su prejuicio. Ellos no hablaban, no compartían con gente que no fueran judíos. Que es lo que le va a tratar Dios de cambiar al apóstol Pedro en el capítulo 10. Pero antes del 10 está lo de el capítulo 8. Y también está, bueno, más adelante vamos a ver también en el capítulo 12
que los hermanos se habían ido, pero no hablaban a nadie, sino a los judíos, a los de habla griega, donde llegaban, iban a la sinagoga y solamente entre judíos. Pero unos hermanos helenistas de Chipre y de otras ciudades predicaron la palabra de Dios a los de habla griega. Entonces, estos hermanos van a tener un protagonismo esencial allá. Un punto interesante para hacer la hermenéutica ahí y aplicarla a nuestros días, aquí en los Estados Unidos también. Yo sé que hemos predicado y seguramente ustedes han oído, hermanos, volvamos a la iglesia de Hechos de los Apóstoles. La pregunta hermenéutica, exegética es, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo cuando decimos volvamos a la iglesia de Hechos de los Apóstoles? O sea, ahí es donde tenemos que mirar qué cosas de hechos son solamente información, historia, y qué cosas de hechos son norma para nosotros hoy en día. Porque no somos judíos, valga la aclaración. Bien, entonces, ya lo dijimos, el motor expansivo de la iglesia, usted puede resaltar la palabra Espíritu Santo cuando lea Hechos y va a ver la cantidad de veces que se menciona el Espíritu Santo. No solamente que la gente lo recibe y habla en otras lenguas, que esa por supuesto es una de nuestras doctrinas predilectas y fundamentales, por supuesto que sí lo es, pero no solamente eso, también el Espíritu Santo habla, también el Espíritu Santo guía, ¿ya? Envía, dirige. Entonces alguien dijo, no solamente es la presencia, es la presidencia del Espíritu Santo en la historia de la iglesia primitiva. Eso es una cosa realmente interesante, hermanos. En el capítulo 15 vamos a verlo ahora. El Espíritu Santo es protagonista. Recuerden que la carta decía, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, ¿quién preside esa reunión? El Espíritu Santo. Una de las cosas también muy interesantes y características de este libro es que aquí tenemos los sermones. Bueno, digo yo bosquejos o resúmenes, porque realmente estos discursos, como dicen acá, usted los lee en un minuto, ¿sí? Así que realmente pues sería el bosquejo o el resumen de lo que le predicó. Seguramente que las palabras que usaron originalmente fueron más extensas, pero aquí está condensado el núcleo de la predicación apostólica. Entonces ahí está la tablita interesante de ver los sermones que hay en el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, ahí está metido hasta el de Gamaliel en el Sanedrín, pero Pedro inicialmente, luego Esteban, otra vez Pedro, Santiago en la reunión, luego Pablo, ya comienza el protagonismo de Pablo, Tértulo, ¿recuerdan ese abogado que habían llevado para acusar a Pablo? Bueno, ahí están los discursos que hay en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si queremos saber qué se predicaba en la iglesia primitiva, tomémonos el tiempo de leer esos discursos y vamos a encontrar cosas interesantes. Ninguno de esos discursos es escatológico. Todos son evangelísticos, perdón. Todos son cristocéntricos. Casi todos terminan en un llamado a arrepentimiento o una invitación a convertirse. Entonces son, o sea, si queremos de verdad ser la iglesia de hechos, pues deberíamos mirar también nuestra predicación, que es lo que estamos predicando hoy en día, ¿no? No perdamos, pues, el enfoque cristocéntrico de nuestros mensajes. Porque, pues, ese es cómo se va a convertir la gente, ¿no? Si no predicamos sermones evangelísticos. Sin dejar, por supuesto, lo otro, porque también hay que atender la enseñanza a la iglesia. Pero en esta etapa expansiva, recuerden que estamos mirando Hechos de los Apóstoles, que es la expansión de la iglesia.
Cuando uno quiere expandirse, tiene que llegarle a otros con el mensaje del evangelio. Estos son mensajes evangelísticos. En su mayoría son mensajes evangelísticos. Otra cosa interesante de la iglesia, aparte de los sermones que podemos ver allá y del protagonismo que tiene el Espíritu Santo, es que en esa iglesia actúan diversos ministerios. O sea, no únicamente hay pastores. Ahí tenemos ministerios proféticos, tenemos ministerios como de los diáconos, de ayudar, digámoslo así, diaconado. Pero la palabra diácono dicen que no aparece en el texto original griego de Hechos. Los que sirven, los servidores, los que servían a las mesas. Tenemos además maestros, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, ahí tenemos que había entonces en la iglesia de Jerusalén maestros, profetas, pastores, ¿verdad? Y está la lista de 5 ministerios que hay ahí que están trabajando, o 5 hombres, ministros que están trabajando. Y no todos seguramente con el mismo oficio, con la misma función, y cada uno con su particularidad. La Biblia resalta que Esteban era un hombre, perdón, Esteban no, Bernabé era un hombre que dice, como también era profeta, o sea, ese hombre sabía consolar, no el ministerio profético del Antiguo Testamento que terminó con Juan el Bautista, ¿verdad? Sino ya un nuevo ministerio del cual se habla para la iglesia. La exhortación y la consolación a través de las escrituras. Bueno, pero hay diversos ministerios, hay misioneros luego del capítulo 13, hombres que se van a predicar la palabra y aunque no tienen ese título de misioneros, pues es lo que conocemos hoy en día como misioneros. Entonces están un equipo completo trabajando, pero todos para expansión de la iglesia, para servicio de los otros. Ninguno de estos se puede usar, y gracias a Dios por eso, como una plataforma, digámoslo así, para fundar una congregación. Entonces, me contaba mi cuñado que por allá en Brasil es normal que cualquier hermano, así que vaya saliendo con liderazgo, que sea predicador, entonces funde su ministerio y entonces coloca su salón que dice ministerio del hermano tal, ¿ya? Y entonces están basados en ministerios, pero no es para eso que Dios da el ministerio a la iglesia, sino para que trabajemos mancomunadamente en la expansión del evangelio. Pero si usted lee honestamente, sin prejuicios, en Hechos se notan diversos ministerios actuando en la iglesia. Bueno, y finalmente, pues la universalidad de la iglesia. Entonces hay una intencionalidad, como decíamos en el Evangelio, en el Evangelio también, pero en Hechos, de parte del evangelista Lucas, que es demostrar que la iglesia debe y está formada por personas que han superado estos prejuicios raciales. Y entonces ya no hay diferencia entre judíos y griegos o entre judíos y gentiles, ¿no? Porque recuerden que los judíos sí consideraban a los que no eran judíos como perros, como animalitos, esta gente sin esperanza y sin Dios. Pero también a esos perros, también a esos que estaban sin esperanza y sin Dios, les llegó el evangelio y ahora tendrían que llamarlos hermanos. Ahí en Hechos está metida esa lucha interna que hay para bajar barreras de prejuicios, que eso es una cosa bien difícil. Romper paradigmas no es fácil. Dicen los estudiosos que hasta Hechos capítulo 10, por ejemplo, han pasado unos 15 años, de 10 a 15 años de historia de la iglesia. Lo que quiere decir que en su primera década, por lo menos, o década y media, la iglesia no aceptó. Y fue un escándalo. Recuerde que tanto que llamaron a Pedro para preguntarle qué es lo que usted hizo, cómo se le ocurre bautizar a esa gente. Entonces, no fue fácil que los hermanos de Jerusalén aceptaran que otras personas no judías
también fuesen salvos iguales que ellos. Eso está en el capítulo 11, ¿no? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y es casi que una exclamación, como que, oh, vean lo que está pasando. Bueno, el conflicto no termina ahí, el conflicto sigue. Si ustedes recuerdan, Gálatas, por ejemplo, habla acerca de eso. Y hasta que se hizo el concilio en Jerusalén, pero igual, como siempre, hay personas que aunque se hagan acuerdos, pues no se someten a ellos y siguen predicando sus propias intenciones, ¿no? El conflicto continuó. Bien, orientaciones hermenéuticas. Entonces, vamos a mirar acá, a tratar de sacar algunas ideas para cómo poder de verdad nosotros mirar qué cosas de hechos son solo historia, son cosas incidentales, como dice acá este párrafo, pero qué cosas realmente son valiosas y son de trascendencia. La pregunta entonces que tenemos que hacernos cuando leemos algún pasaje de Hechos de los Apóstoles es, ¿esto que estamos leyendo que sucedió en la iglesia primitiva debe también ocurrir, funcionar, tiene que pasar hoy en día? O sea, esto es una norma, una directriz que nos marca la palabra de Dios, o es nada más un episodio particular que ocurrió en la historia. Entonces, al hablar de la norma o un texto normativo, quiere decir que intencionalmente el escritor sagrado, Lucas en este caso, nos está dando a entender que es la intención de Dios para nosotros que hagamos lo que ahí está escrito. O sea, nos está enseñando algo con intención. ¿Qué textos realmente son normativos y qué textos no? Los textos que no son normativos, pues podrían considerarse como incidentales, o sea, como accesorios, y no tendríamos que elevarlo entonces al carácter de normativo, aunque pueda que siempre sirvan para respaldar adicionalmente lo que de alguna manera clara, diáfana, se enseña en otra parte de las escrituras, como decíamos también cuando estudiábamos los textos narrativos. No podemos sacar doctrina de un texto narrativo, pero ese texto narrativo sirve para ilustrar una doctrina que se está enseñando claramente en otro lugar, especialmente pues en las epístolas, ¿no? Pero en Hechos tenemos las dos cosas, tenemos el texto que es narrativo, que es incidental, que no enseña doctrina, pero también tenemos el que enseña la doctrina. Entonces la cuestión clave ahí es aprender a diferenciar entre unos y otros para el hermeneuta, el exégeta. Entonces, hemos oído nosotros, seguramente ustedes también, que no podemos hacer doctrina de una experiencia personal, ¿verdad? O sea, lo que me pasó a mí, hermano, no es una norma para la iglesia. Vamos a mirar ahora cuando hablemos de testimonio. Pero entonces, si podemos nosotros de verdad demostrar al leer Hechos de los Apóstoles que cuando estamos leyendo, ahora colocamos los ejemplos, pero mencionando por ejemplo el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Cuando leemos ese texto del bautismo en agua en Hechos 2:38, no es solamente algo que pasó ahí, sino que hay una intención de que eso debe ser como un modelo, como un patrón. Entonces ese debe ser un precedente histórico que hay que tener en cuenta y ese precedente histórico se va a convertir como una norma para la iglesia. Eso realmente no es tan fácil de hacer porque nosotros somos pastores además y ya tenemos mucha teología, mucha doctrina en nuestra cabeza y es difícil sacárnosla a la hora de leer un texto. Así que eso es una cuestión ya bien complicada. Pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos
que no nos estamos equivocando a la hora de considerar como norma ese texto. O sea, no es cuestión ahora de dudar de todo lo que creemos, sino de saber demostrar, o sea, estar seguros. Alguien decía que una creencia que no supere la duda no debe ser considerada como creencia, como doctrina. Entonces, no. O sea, aquí casi que entre comillas ponga en duda su doctrina y valídela con la palabra de Dios. Eso no nos debe dar temor a nosotros ninguno, porque nosotros tenemos suficiente Biblia para demostrar que lo que creemos es bíblico. Esto es lo que les estaba diciendo ahora, acerca del testimonio personal que a veces se da, y entonces quien lo oye quiere hacerlo también esa persona, tomarlo como si fuera una norma. No, es que el hermano lo hizo así, o que al hermano le pasó así. Entonces, la vez pasada colocábamos el ejemplo que es típico también de la gente que pone a Dios a prueba. Ponga a Dios a prueba con lo del Hermano, vellón. hermano, ay, Sí, dígame. ¿Le escucho? se le está escuchando entrecortado, hermano, el audio, no Oh, sé, yo lo escucho. bueno. No, pero puede ser su Pero internet, hermano. No, Yo lo escucho bien. aquí yo lo oigo bien también. yo Puede también, ser. hermano Adonai, yo lo escucho bien claro. Yo no creo que es usted, yo creo que, hermano, Bueno, gracias. yo también lo De todas maneras, para mejorar la calidad de internet, entonces vamos a poner en silencio los micrófonos. Solo cuando vaya a hablar lo activa, ¿listo? Y así de pronto mejoramos más. Es más, hasta la cámara también creo que puede apagarla para a ver si hay mejor conexión así. Y luego ya que estemos hablando nos... Bueno, entonces sigamos aquí. Estábamos diciendo que lo del testimonio, ¿verdad? Que la gente escucha un testimonio y entonces se apropia de eso. Y eso es un error, ¿no? Decíamos. A ver, la vez pasada que hablábamos acerca de lo de Josué. Entonces hay gente que saca su toalla a ver si se moja o no. Y así cosas así por el estilo. Uno no puede fundamentar una doctrina en una experiencia personal. Eso es una cosa que lo que me pasó a mí es una experiencia mía, pero no tiene por qué pasarle a todos los hermanos, ni yo tengo por qué sentar un sermón sobre lo que a mí me pasa y que a quien no le pase así está mal. Es un error. Incluso vea esto que está acá que me llamó la atención y por eso lo coloqué ahí. Aunque la vida de Jesús es sin lugar a dudas nuestro modelo, nuestro ejemplo, el ideal. Sin embargo, no todo en su vida, en la vida de Jesús, se puede considerar como norma para nosotros. Le pongo nada más 2 ejemplos. El ayunar 40 días y 40 noches, eso no es norma para nosotros. O el que alguien a los 12 años ya sea capaz de debatir con las escrituras a los que estén puestos para enseñar. Eso tampoco es para nosotros. Entonces, cosas incidentales son esas, ¿verdad? En la vida de Jesús, que no son norma para nosotros, pero otras sí. Él mismo dice, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Entonces, esa sí es norma, él lo está diciendo, es como para nosotros. Él es nuestro ejemplo en eso. Entonces, nada más me llamó la atención porque, claro, Jesús es nuestro modelo, es nuestro ideal, ¿verdad? Pero no todas las cosas que en Jesús ocurrieron nos tienen que pasar también a nosotros. Entonces, si ni siquiera las de él, ahora mucho menos las mías van a ser modelo para todos, para todos. Se me está yendo el tiempo, vamos a ir rapidito acá. Ah, me devolví, perdón. Entonces, hay que también aprender a diferenciar entre las prácticas y los principios. La vez pasada creo que hablábamos también de principios, prácticas y costumbres, ¿verdad? Entonces, un principio se puede llevar a la práctica de distintas maneras, en distintas culturas. Hay muchos ejemplos de esto. Las cosas que hacemos nosotros normalmente, no porque siempre lo hemos hecho así, ok, pero el que siempre lo hayamos hecho así, no quiere decir que deba ser norma para todos. Entonces aquí también tenemos que hacer uso de la tolerancia, de tolerar a los otros que no creen igual que nosotros, pero no por eso han dejado de ser hijos de Dios o que no practican como nosotros,
pero nosotros somos latinos, los otros no son latinos. Bueno, aquí tenemos nosotros que este libro es muy interesante para las misiones, y aquí todos estamos haciendo misiones en este país, así que vamos a mirar los ejemplos. Bueno, este es de patrón. Entonces, los precedentes bíblicos, ya decimos, algunas veces se pueden considerar como patrones repetibles, pero hay que mirar cuáles sí y cuáles no. Entonces, pensando en términos exegéticos y con gran precisión, o más bien piense en términos exegéticos y trate de hacerlo con gran precisión hermenéutica a la hora de leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Son las recomendaciones que podemos dar así a grosso modo. Terminemos mirando algunos ejemplos. Obviamente esos son puntos en los que nosotros somos muy fuertes, ¿verdad? Y vamos a mirar si tienen razón o no con el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, algunos de los temas que ustedes saben a diario que uno evangeliza o que uno habla con gente de otra denominación, pues viene la dificultad. El bautismo. El bautismo, el modo bautismal, tiene que ser por inmersión. La Biblia no lo dice en ninguna parte. O sea, no encuentran ningún versículo que diga la persona debe ser sumergida en agua, ¿verdad? Pero la vez pasada decíamos, hay que aprender también a leer entre líneas, o sea, hay que sacar lo implícito. Obviamente no se dice en ninguna parte porque es que os entendía. La palabra bautizar significa sepultar, sumergir. Entonces, ya se daba por entendido que cuando se iba a hacer un bautismo, se hacía sumergiendo o enterrando a la persona. Pero eso está implícito, no hay nada allí explícito. La fórmula se tiene que hacer invocando el nombre de Jesús o se tiene que hacer repitiendo la fórmula que dio Mateo 28:19. Ahí está el conflicto, ¿no? Tenemos suficiente material en Hechos para demostrar que los bautismos de la iglesia primitiva fueron invocando el nombre literal, el nombre de Jesús. Otro puntico, el bautismo de infantes. No, que porque ahí dice que se bautizó con toda su casa. Entonces, que seguramente en la casa también había niños, entonces también los bautizaban. Entonces, eso ya es especular. Eso ya es extrapolar, como decíamos la vez pasada también. No extrapole. Porque con toda su casa no significa únicamente la familia. En esos términos significaba también la casa, era pues hasta el ganado y todo era considerado casa, esclavos y todo. Se sobreentiende que eran las personas que habían entendido la palabra de Dios, porque son requisitos, que no los coloqué acá también, pero también se habla acerca de eso, de los requisitos, y ahí la discusión. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona para ser bautizada? Entonces, si la persona no cree, si la persona no se arrepiente, si no se ha convertido, no está en condiciones de ser bautizada. Y un niño, ¿cómo lo va a hacer así? Bueno, ahí son los puntos conflictivos que decimos, ¿no? Pero tenemos en Hechos suficiente material para defendernos bien con respecto a esto. Se me acabó el tiempo, pero vamos a regalar unos 5 minutos más, hermanos, para terminar. Y por supuesto también el significado del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Entonces ahí la gente, ¿o para qué es? ¿Es para perdón de pecados? ¿Es para regeneración? ¿O cómo es la regeneración en el bautismo? Bueno, ahí hay punticos interesantes, pero repito, en Hechos hay suficiente material para defender bien nuestra doctrina. Pues, obviamente el tema del Espíritu Santo. No solamente de que si es necesario para salvación o no. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación. O sea, uno es salvo y además de ser salvo necesita también recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿O no se es salvo hasta la hora que se recibe el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hay alguna evidencia física de que alguien está siendo lleno del Espíritu? ¿O hay diferencia entre ser lleno y ser bautizado? Entonces son cuestiones conflictivas, pero en Hechos, mirándolo desde el punto de vista exegético, hermenéutico, podemos sacar conclusiones que validan nuestra doctrina, nuestra creencia. No únicamente hablaron en lenguas en Jerusalén, sino que también hablaron en lenguas en Samaria y también hablaron en lenguas en Éfeso. Entonces tenemos allá y también en la casa de Cornelio, tenemos los tres grupos, ¿no? Los judíos, los samaritanos y hasta lo último de la tierra, o sea, los gentiles también. Ahí están las clasificaciones.
La evidencia, ya estamos viendo, es la de hablar en otras lenguas, ahí está, en Hechos de los Apóstoles, ellos se dan cuenta por eso. Bueno, si el gobierno de la iglesia debe ser episcopal o debe ser congregacional. Entonces, mirando aquí, podemos ver cómo la iglesia tiene una organización que es dinámica, ¿sí? O sea, se va moldeando, va cambiando dependiendo de las necesidades. Pero, aunque inicialmente ellos traían su esquema organizacional tomado de la forma en la que se administraba el templo o las sinagogas, sin embargo, eso va cambiando más adelante. Lo que sí uno puede ver ya adicionando a esto las epístolas es que una congregación se manejara sola. Siempre había una organización supralocal. Es decir, en ese sentido seríamos como más episcopales. Aunque nuestra administración es una mezcla de las dos, de episcopal y de congregacional. El asunto de los diáconos, ¿cómo elegirlos, no? Nosotros no elegimos diáconos por votación. ¿Y qué funciones deben cumplir también los diáconos? Aunque repito, la palabra diácono no aparece en el texto de Hechos 6. Las misiones, pues la misionología comienza con Hechos 13 y los famosos viajes del apóstol Pablo, pero aún antes podemos estudiar la historia de Felipe, cómo Felipe promocionó, por decirlo alguno, se expandió el evangelio en esas regiones de Judea, Samaria, y precisamente fue el primer evangelista que estuvo también en la ciudad de Cesarea, ¿no? A donde posteriormente fue Pedro. La comunión, característica de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, no solamente el que tenían todas las cosas en común, sino como dicen los historiadores, sabe que hay varios historiadores que afirman eso, ¿no? Que los paganos, la gente que no creía en Cristo, se alarmaba o se, aquí me quedó mal escrito esto, cuando los paganos, no cuando los paganos señalándolos exclamaban, ved cómo se aman. El amor fraterno, característica también de Hechos de los Apóstoles. La comunión tiene que ver más con el amor fraterno que con el compartir el pan, que es lo que quiero resaltar allí. El ser uno. Y el concilio que se hizo y las 4 cosas a las que se llegó a la conclusión, que se aparten de contaminados los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Si estas cosas hacéis, bien haréis, ¿no? Es como dice el texto Reina Valera. Pasadlo bien. Bien, estas 4 cosas están vigentes. Pues, si es una carta dirigida a los hermanos que no son judíos y usted y yo no somos judíos, creo que hacemos bien en estar atentos a esto. Pero pues hay gente que lo mira desde otra perspectiva. Esos son los punticos que... bueno, y el asunto de los milagros. ¿Están vigentes los milagros? Pues hay mucha gente que dice que no, pero ¿por qué dudarlos y mirar la cantidad de milagros que hay? Y si es una de las señales que siguen a la predicación del evangelio, ¿verdad? Entonces, esos son punticos en los que les digo, nosotros somos muy fuertes y ustedes lo podrán mirar ya cada uno con más calma, enfocando los versículos de Hechos que los afirman y saberlos defender doctrinalmente. Pero estos punticos en los que nosotros nos afianzamos, la mayoría de personas cristianas evangélicas no lo creen de la misma manera. Entonces sí vale la pena hacer un poquito de hermenéutica real para defenderlos apropiadamente. Bueno, hermanos, Hechos de los Apóstoles, nos pasamos un poquito de la hora, pero ustedes entenderán pues que no es como tan sencillo resumir este precioso libro en unos 45 minutos. Entonces, ahí está, Hechos de los Apóstoles. Ahora sí.